la colaboración de... ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo te va? Buenos días en este lunes de Asueto. Manuel, encantado de escucharte. Buenos días, Marce, buenos días al auditorio. Pues se acabó el tiempo en el tema del cambio climático. Pese a todas las advertencias y evidencias científicas, los gobiernos del mundo no están haciendo lo suficiente para detener el cambio climático. Lo peor es que desde altas posiciones de poder y distintos niveles sociales parece existir una campaña que tiene como objetivo socavar la confianza no solo en los estudios sustentados que exhiben la gravedad del problema, sino en la ciencia en general. Pero ante el innegable fracaso de las últimas generaciones del siglo XX y las primeras del XXI ya están reaccionando con manifestaciones que muestran el grado de conciencia superior de la niñez y la juventud de varios países respecto al calentamiento global y lo dispuestos que están a no quedarse cruzados de brazos. El Boletín de Científicos Atómicos da cuenta en su declaración de 2019 del rotundo fracaso que hasta ahora ha sido el Acuerdo de París, firmado por 195 países en 2015, y en el que se estableció el compromiso de frenar las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera con metas que en 2017 y 2018 se han alejado. La causa de ello es la ausencia de planes vinculantes de los gobiernos firmantes, la falta de voluntad de los políticos y las empresas de los grandes países contaminantes y el abierto desafío que han lanzado irresponsablemente gobernantes como Donald Trump o Jair Bolsonaro, quienes no tienen empacho en negar la realidad del calentamiento global con tal de seguir impulsando la devastación y polución provocadas por un sistema capitalista basado en la sobreexplotación de recursos naturales y la producción de energías sucias. Esta realidad, junto con otras, contribuye a que el boletín mantenga el reloj del juicio final a tan solo 2 minutos de la medianoche, es decir, muy cerca de una situación catastrófica. La ciencia arroja cifras alarmantes respecto a la forma tan acelerada que está cambiando el clima como resultado del modelo de producción y consumo industrial. La temperatura promedio del mundo es hoy 1 grado más caliente que la estimada para la segunda mitad del siglo XIX, de acuerdo con los datos de la Organización Mundial Meteorológica. Pero el problema se ha agravado en lo que va del presente siglo. Desde que iniciaron los registros, y este dato es alarmante, los 20 años más calientes de la historia se han presentado en los últimos 22, con récords que se han roto de forma consecutiva entre 2015 y 2018, es decir, de 2015 para acá, cada año ha sido más caliente que el anterior y se espera que en los próximos 3 años se repita esta misma ecuación. La proyección del organismo es que de no rebajar sustancialmente las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, para 2100, es decir, dentro de unos 80 años, la temperatura global promedio se incrementará entre 3 y 5 grados. Los efectos de ello serían desastrosos. Aumento del nivel de los mares, desaparición de ciudades costeras, incremento del grado de acidez de los océanos, extinción de especies animales, agravamiento de la erosión del suelo y fenómenos meteorológicos más potentes y difíciles de pronosticar. ¿Quiénes son los responsables de este desastre? Principalmente 2 países, China y Estados Unidos, las 2 economías más grandes del mundo que concentran entre los dos el 40% de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Le siguen con porcentajes considerablemente menores pero importantes India, Rusia, Japón, Brasil, Irán, Indonesia, Canadá y sí, nuestro México. La terrible paradoja de este problema es que los habitantes de los países o regiones que menos contribuyen al cambio climático, es decir, los más pobres, son los que más sufren sus efectos. Las sequías, tormentas, inundaciones, incendios, huracanes, etcétera, golpean con mayor dureza a las zonas del orbe
en donde viven las poblaciones más vulnerables. Son los últimos de los últimos en todo que, sin deberla ni temerla, pagan la alta factura de una destructiva fiesta a la que nunca fueron invitados. Y mientras los países no hacen lo que tienen que hacer para frenar el calentamiento global, hay empresas y gobiernos que ya se frotan las manos por los negocios que podrán hacer gracias a los efectos del cambio climático. Por ejemplo, por más absurdo y cruel que parezca, ya hay quienes están programando los primeros cruceros turísticos por el Ártico para cuando ese océano se vuelva navegable gracias al deshielo, en medio de la disputa geopolítica en la que ya están inmersos principalmente China, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá por el control de las nuevas rutas marítimas. Estos mismos países, junto con otros, están a la espera de la oportunidad de explotar los enormes recursos mineros y las reservas de hidrocarburos que guarda el subsuelo del continente antártico, en la parte más austral del mundo, la cual registra, al igual que la región del Polo Norte, un proceso de deshielo atípico producto del calentamiento global. Frente a ello, existen quienes no solo niegan esta evidente realidad, sino que operan para descalificar cualquier avance o estudio científico, inundando el espectro electromagnético, las redes virtuales de información falsa, tendiente a negar u opacar los datos que arrojan los estudios serios que desde hace décadas se vienen realizando por los especialistas más prestigiosos del planeta. Pero dentro de esas voces irresponsables, hay unas que han ido más allá, esparciendo las teorías de la conspiración más absurdas, principalmente en Occidente, entre ellas que el cambio climático es un invento de los chinos o que la Tierra es plana. Estas aseveraciones, que en principio pudieran parecernos inofensivas o simplemente estúpidas, han encontrado en las redes virtuales una caja de resonancia perfecta para difundirse y desde ahí socavar la confianza en la conciencia, en la ciencia general y en todos sus logros. Es decir, no son tan ingenuas o inocuas como pensamos, y es por ello que deben ser exhibidas. Pero las conciencias más jóvenes han despertado y han hecho eco de la advertencia más reciente de la Organización de las Naciones Unidas, que en su informe Perspectivas del Medio Ambiente Mundial establece que es necesario adoptar medidas urgentes a una escala sin precedentes para detener o revertir esta situación y proteger así la salud humana y ambiental. La misma semana en la que se publicó el reporte, cientos de miles de estudiantes en unas 1000 ciudades del mundo salieron a las calles para protestar por la inacción de sus gobiernos y exigir el cumplimiento del Acuerdo de París. No hay un planeta B, ni un grado más, ni una especie menos. Yo creo en la ciencia, no en los políticos. La generación de nuestros padres no ha hecho suficientemente para combatir el cambio climático y tenemos que aprender de sus errores. Hay que actuar ya. Son los gritos y reclamos de una generación que sabe que el futuro ya nos alcanzó, que no hay mañana, que es ahora o nunca, que el tiempo de la desidia se acabó. ¿Qué harán los gobiernos? ¿Qué haremos en México? ¿Qué haremos también en la laguna? Hasta aquí mi comentario. Sí, y pues muy importante reflexionar y sobre todo actuar en ello. Arturo, el viernes vimos justamente estas movilizaciones masivas, también enarbolando el famoso discurso de esta chica sueca, Greta Thunberg, como motor también y como inspiración de muchos de estos eslogans y consignas que se abordaban. Greta, por cierto, nominada al Premio Nobel de la Paz. Y sobre todo porque el Acuerdo de París sí realmente no parece suficiente. 12 años para actuar a marchas forzadas sí parecen muy pocos. Me parece muy grave, muy triste, muy preocupante esto que nos mencionabas de quienes ya se frotan las manos con los negocios que podría representar el cambio climático, el deshielo del Ártico, sobre todo porque también en estos días vimos la nota de que en 2050 ya no podría existir el invierno en Australia.
Es decir, se acabaría una estación completa, tendrían una denominada New Summer, o nuevo verano, con temperaturas que superen los 40 grados. Es un escenario realmente catastrófico. Bien lo planteas, Arturo. ¿Qué van a hacer los gobiernos? ¿Qué harán las empresas? ¿Qué haremos nosotros en el día a día? ¿Qué podemos hacer? Sí, es una gran pregunta. Creo que lo que mencionas de que el Acuerdo de París no es suficiente, Manuel, yo creo que no solo no es suficiente, no, sino que ni siquiera en sus, digamos, cortas expectativas se está cumpliendo, y eso es lo más preocupante al final. Es decir, las metas que se establecieron en el Acuerdo de París no eran tan ambiciosas como esperarían algunos ambientalistas o los especialistas enfocados en estos temas, pero aún así, con todo y que no son tan ambiciosas, no se están cumpliendo, cada vez estamos más lejos de esas metas. Y eso tiene que ver con la acción o la omisión de los gobiernos, y el más claro ejemplo de ello es Donald Trump. O sea, de las primeras medidas que aplicó una vez llegando a la Casa Blanca fue la firma de un decreto, un acuerdo para que se volvieran a explotar recursos como el carbón. Uh-huh. O sea, a ese nivel, no estamos hablando de un combustible del siglo XIX. O sea, con todo lo que implican en materia de impacto climático, Donald Trump da rienda suelta nuevamente a la producción de carbón, a la explotación de recursos petrolíferos muy cercanos a las costas de Estados Unidos, que durante décadas estuvo vedado ese tipo de explotación por el impacto ambiental que pudiera tener. Vemos ahora, por ejemplo, a Jair Bolsonaro, que por cierto está llegando hoy a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump, un Jair Bolsonaro que no tiene ningún empacho en acotar las zonas de reserva en el Amazonas para que se puedan explotar los recursos de toda esa rica región. Esas acciones que luego pasan desapercibidas porque estamos enfocados en otros temas más de políticos, más económicos, esas acciones son las que están rompiendo los acuerdos, son las que están provocando la situación de catástrofe a la que nos estamos acercando y que están señalando los especialistas. Uh-huh. En el caso de México, bueno, tenemos por ahí también un foco amarillo, por ejemplo, con lo del Tren Maya, que han estado impulsando desde el gobierno federal, en donde hay algunas voces que advierten de daños que pudieran tener impacto ecológico o la reapertura de refinerías o la construcción de una presa, también que recientemente hubo una consulta para ello. O sea, hay proyectos que también se están llevando a cabo hoy en México y que se vienen llevando a cabo desde los últimos años, que están teniendo un impacto en ello, y por eso es la pregunta: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el gobierno y qué va a hacer la ciudadanía al final? Porque está claro que la generación, digamos, la última generación y las últimas generaciones nacidas en el siglo XX, hemos fracasado, O sea, no debemos de escondernos de ninguna manera. Hemos fracasado y tenemos que asumir ese fracaso. Y qué bueno que se tomen esas nuevas banderas, Arturo. Nos corta el tiempo, pero muchas gracias como siempre por tu valiosa participación. Gracias a ustedes.